Amados hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto poder estar nuevamente conectados por medio de las redes sociales. Como bien sabe, estamos ya en la segunda temporada. Nuevamente estamos en un semáforo rojo y sabemos que Dios tiene planes en cada uno de los eventos de la vida. Dios tiene planes en las temporadas donde Él nos está llamando a hacer su voluntad, y queremos iniciar con una oración. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos ahí en su casa. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos este culto, esta reunión. Padre, te damos gracias porque sé que tu Espíritu Santo está con nosotros y sé que está llenando los corazones, Padre, y nos va a utilizar también, Señor, para traer un mensaje del cielo, un mensaje de fuerza, un mensaje de avance, de tal manera, Dios, que tú seas glorificado en todas las cosas. Permítenos ver las cosas como tú las ves, en el nombre de Jesús, amén. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice la Biblia: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Y ha nacido un título de esta palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón, pues usted sabe que estamos arrancando una segunda temporada de confinamiento, pero Dios quiere equipar la iglesia y le hemos titulado el SRA de la segunda temporada. Yo le voy a pedir que lo escriba, el SRA de la segunda temporada, y esto quiere decir someternos, resistir y amar. Esto es lo que Dios nos está llamando a hacer en esta segunda temporada, pues ninguna circunstancia que nos pueda rodear puede sofocar la presencia de Dios en la vida de la iglesia. Y la pregunta para arrancar sería: ¿cómo hacer huir al diablo? ¿Cómo hacer huir al diablo? Si algo traemos por experiencia es que la primera temporada de aquel 22 de marzo nos dejó el aprendizaje conforme la marcha iba avanzando en este tiempo. Pero ahora estamos arrancando una segunda temporada y Dios quiere que podamos someternos, resistir y amar. Una de las cosas que Satanás no puede soportar de la iglesia es cuando la iglesia ora. La oración es algo que hace temblar el reino de las tinieblas, es algo que empodera a la iglesia, es algo que vincula el corazón de la iglesia con el corazón de Dios, y eso no le conviene al diablo en esta segunda temporada. Y por eso vengo a hablarte del SRA de la segunda temporada que Dios quiere sembrar en nuestro corazón. El diablo teme a la iglesia que ora, porque cuando la iglesia ora, entonces los planes del diablo pierden fuerza, pierden propósito, pierden dirección contra la iglesia. La oración tiene por característica llevarte a la presencia de Dios, y Satanás va a hacer todo lo posible por permanecer cerca de la iglesia, distrayéndola. La Biblia dice que el diablo utiliza artimañas, utiliza astucias, de tal manera que el diablo ya tiene preparado el ataque de esta segunda temporada, de este segundo confinamiento. Pero mientras que el diablo se prepara para destruir la mente, se prepara para destruir el corazón, el Espíritu Santo se está preparando la iglesia a través de tres principios importantes. Es importante, amada iglesia, que nosotros podamos comprender que el espíritu del hombre siempre ha deseado estar sometido a Dios, pero el enemigo Satanás trabaja en los pensamientos con artimañas. Y quiero ver la primera parte, el primer aspecto acerca de someter. Y la palabra someter significa organizarse uno mismo bajo el mando del punto de vista divino. Es una organización de principios, de prioridades conforme a la voluntad de Dios. Esto implica oración. Someter implica oración. Someter es una forma en la cual nosotros, si no oramos, es imposible ajustar, es imposible organizar los eventos a los ojos de Dios. Nadie se puede someter si no se esfuerza.
Y ahí es donde el reino de las tinieblas puede ocupar mucho de sus fuerzas contra la iglesia. Pero déjame decirte que el diablo no va a resistir verte orando. Una de las cosas, por eso las personas cuando oran se duermen, cuando oran se distraen, cuando oran no saben qué decir, porque toda la artimaña, todo el ataque viene hacia la mente. Y una de las cosas para esta segunda temporada es muy importante en nuestro corazón tener oración. El que ora está recibiendo la voluntad de Dios. El que ora no puede ocupar su mente por distracciones de los demonios. Por lo tanto, el diablo siempre va a buscar problemas cuando oras. Daniel capítulo 6 verso 10 dice la palabra que cuando dice: ante esto el rey Darío decretó, y cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, se fue a casa, abrió las ventanas de su dormitorio, el cual estaba orientado hacia Jerusalén, y se arrodilló para orar y alabar a Dios. Esto lo hacía 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. Entonces aquellos hombres entraron juntos en la casa de Daniel y le encontraron orando y alabando a Dios. Enseguida fueron a ver al rey para hablarle del decreto y le dijeron lo que estaba haciendo Daniel. De tal manera que cuando nosotros queremos someternos a Dios, la única forma es que a través de la oración nosotros podamos encontrar un camino, podamos encontrar un avance. Y la Biblia dice que cuando Daniel escuchó su temporada difícil, inmediatamente él se fue, arrodilló su vida delante de Dios, abrió la ventana, pero el enemigo lo quiso inquietar. El diablo le buscó problemas en la oración, el diablo le buscó circunstancias difíciles para que rápidamente Daniel pudiese olvidar el propósito de haber doblado sus rodillas. Y lo que Dios está buscando es que la iglesia en este tiempo no pierda su propósito de esta segunda temporada. Esta segunda temporada puede ser tan buena como la primera si nosotros enfocamos el someter toda nuestra vida a Dios, pero nunca lo vamos a lograr si nosotros no establecemos tiempos de oración, si nosotros no establecemos circunstancias de dependencia de Dios, a pesar de las cosas que estamos viviendo, a pesar de las cosas que estamos recibiendo. Dice la palabra de Dios que cuando Daniel empezó a someter el asunto de lo que habían firmado, entonces inmediatamente personas se habían fijado de que Daniel estaba haciendo la voluntad de Dios. Son espíritus que se movían en esas personas y inmediatamente llevan la noticia delante del rey, y esto le empieza a ocasionar problemas a Daniel. Todo aquel que ora va a mover el reino del reino del infierno, y todo aquel que ora va a hacer la voluntad del Padre. Todo aquel que ora va a entender que Dios quiere hacer algo con él, porque cuando oramos vemos el poder de Dios. Daniel se estaba promoviendo a una manifestación del poder de Dios por causa del sometimiento. El sometimiento nos va a llevar a bendición. El sometimiento nos va a llevar a una conquista. El sometimiento nos va a llevar a entender que Dios está con nosotros, y la mejor manera de comprobar que Dios está en esta segunda temporada es cuando tú, por medio de la oración, sometes tu vida, y entonces los asuntos del infierno son esparcidos por el poder que se manifiesta en tu vida. La segunda cosa es resistir. Y la palabra resistir es mantenerse en actitud de oposición. Si algo sabemos que va a pasar en la segunda temporada, es la forma con la que Satanás va a poder moverse, o va a querer moverse en contra de la iglesia. Pero es mantener la actitud de oposición ante lo que nosotros ya sabemos que puede pasar en un confinamiento. ¿Qué es lo que se mueve cuando las personas tienen que confinarse y mantenerse todos juntos?
¿Qué es lo que sucede cuando el cuerpo registra falta de actividad? Entonces se manifiesta una oposición y empezamos a tener descontrol del carácter. Esto es mantenerse firme ante todo lo que el diablo diga. Resistir trae recompensa. La Biblia recompensa a los que luchan y resisten su momento. Es un momento que verdaderamente cuando nosotros resistimos trae bendición. Génesis capítulo 32, versículo 24 dice la palabra: Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: suéltame, porque raya el alba. Porque Jacob respondió: no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cómo te llamas? Él respondió: Jacob. El hombre dijo: ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. ¿Qué es lo que significaba el nombre de Jacob? En la Biblia significaba suplantador. Cuando nosotros entramos a una temporada de adversidad, es porque la temporada tiene un propósito. La temporada de Jacob era una temporada donde él tenía que luchar. Era una temporada donde él tenía que resistir. Era una temporada donde él había encontrado, o él sabía en su corazón, que tarde o temprano se tenía que quitar esa parte de ser suplantador. No era fácil vivir con esa circunstancia de Jacob, pero él sabía que la única manera en la cual podía despojarse de esta circunstancia era poder entrar al proceso de resistencia, era poder entrar al proceso de dificultad. Y dice la palabra del Señor que entonces él estuvo luchando por un tiempo. Y dice la palabra que cuando estaba luchando con ese ser le dijo: suéltame, o ¿quién eres tú? Y le dijo: soy Jacob. En ese momento él estaba reconociendo que era el suplantador. Las luchas nos sirven para reconocer quiénes somos. Las luchas nos sirven para reconocer qué es lo que no habíamos querido enfrentar. Por eso dice la palabra que tenemos que resistir, porque va a haber en algún momento que cuando nosotros encontramos el mejor tiempo de nuestra lucha, el mejor tiempo de nuestro sometimiento, el enemigo no va a poder hacer más con nosotros, sino que va a tener que soltar ese pasado por el cual nos tenía tomados. En este caso dice la palabra que Jacob tuvo que soltar ese nombre, y ahora le había dado un nuevo nombre a través de esa lucha. Y le dijo: ya no vas a ser más Jacob el suplantador, ahora vas a ser Israel, el que lucha y el que es fuerte. La circunstancia te va a cambiar el nombre. A ti te llamaban el triste, a ti te llamaban el temeroso, a ti te llamaban el huérfano, a ti te llamaban el que nunca le salían las cosas bien. Pero esta temporada está diseñada para que Dios te cambie el nombre, y ahora tú seas el que se llama: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora tú seas el que se llama el que lucha y el que es fuerte. Ahora tú seas el que se llama hijo de Dios, y sometas todas las cosas debajo de los pies, porque es la herencia que Cristo nos ha dado a la iglesia. Por eso es muy importante este momento en el cual nosotros estamos arrancando la segunda temporada. Y la tercera y última cosa que quiero mencionar es amar a Dios. Todos los problemas que David tenía, cambiando aquí en esta circunstancia, los llevaron a convencerse que Dios siempre lo ayudaría. Y eso provocó un enamoramiento del corazón de David por Dios. Salmo 37, versículo 4. David dijo: deleítate en el Señor, y Él concederá los deseos de tu corazón. Los propósitos nos van a llevar a un solo camino. Los tantos problemas de David los llevaron a una conclusión:
que tanta bondad divina terminaría en amar a Dios. David fue un hombre de muchos problemas. David fue un hombre de muchas etapas, de muchas temporadas. David fue un hombre que conoció el pecado. David fue un hombre que fracasó como padre. David fue un hombre que fracasó como esposo. Pero tantas temporadas de su vida lo llevaron a reconocer la bondad de Dios y amar a Dios. Llegó un punto donde David ya no pudo resistir darle su amor a Dios, porque Dios siempre había sido bondadoso con él. Las muchas circunstancias, las muchas temporadas que tú como iglesia estás viviendo, solamente Dios te puede responder con bondad. Y esa bondad tiene un propósito: cautivar tu corazón. Por eso David decía: deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Aprender a amar a Dios es un mandato divino y se obtiene con la decisión de entrar a una temporada más. Y vamos a caminar de aquí a que Cristo venga con diferentes temporadas, y estamos siendo desafiados para seguir avanzando con todo lo que venga, con todo lo que veamos, con todo lo que sintamos, porque en cada cosa que sientas, en cada cosa que veas, Dios va a mostrar su bondad, va a mostrar su mano, va a mostrar su ayuda, con la finalidad de que por causa de la bondad tú aprendas a amar a Dios. Y la pregunta sería: ¿por qué muchos cristianos no desean tanto la presencia de Dios? Porque solo lo buscan para arreglar sus problemas. Porque Dios quiere que lo amemos sin verlo como un filtro de bendición. David se olvidó de todo lo que Dios le había bendecido, y no por ingrato, sino porque pudo más la bondad, la ayuda, la mano de Dios. En esta temporada vamos a ver más, porque hemos crecido, porque hemos aprendido, porque hemos avanzado. Todo aquel que es hijo de Dios es bendecido. Entonces la gente, ¿por qué pide más bendición? Porque no aprende a amar a Dios. Mateo capítulo 24, verso 12 dice la palabra: habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. La maldad, cuando nosotros perdemos de vista el SRA de Dios, el someternos, resistir y amar, entonces la maldad va a ocupar esa función. Por eso las personas hacen lo opuesto. Entre más entran a la temporada, más se alejan de Dios. Pero en la Biblia miramos un Daniel que a punto de entrar a una temporada oró, un Jacob que para enfrentar su temporada se aferró a la bendición, y un David que por causa de tanta bondad él terminó convenciendo su corazón de que él también tenía que aprender a amar a Dios. Entonces cada temporada tiene un plan. El SR de Dios es la segunda temporada para este tiempo, iglesia. Si nosotros ponemos en práctica estos tres principios, seguramente nosotros saldremos triunfantes. Ya sabemos cómo es la temporada, ya sabemos cuáles son los actores de la temporada. El principal es Dios, el segundo es la iglesia, y el tercero el enemigo, que es Satanás. Pero ante todo eso nosotros podemos entender que Dios ya escribió la temporada para la iglesia, y que dentro de esa temporada hay victoria, hay gloria, hay honra, hay favor y hay avance para cuando Él venga. Y yo quiero en esta hora orar por ti, iglesia, porque muchas veces no estamos entendiendo los planes y los propósitos de lo que vivimos. A veces somos más dados a entender planes y propósitos de lo que el diablo dice. Por eso la gente vive deprimida. Por eso la gente no sabe estar en esperanza. Por eso la gente le cuesta mucho trabajo levantarse en fe. Pero cuando nosotros empezamos a ser gente entendida
para Dios, cuando nosotros ordenamos, como dice la definición de lo que es el someternos, es la organización dentro de nosotros, y le damos prioridad a todo lo que Dios va a hablar, a todo lo que Dios está hablando y a todo lo que Dios ya nos enseñó. Entonces la iglesia va a caminar su temporada con paz, con seguridad, y venga lo que venga, Dios está con nosotros. Y yo quiero que oremos en esta hora, y tal vez haya gente nueva que esté escuchando este mensaje. Y antes de orar por todos, quiero orar por la gente nueva, invitarles a que abran su corazón a Jesús, invitarles para que entren a esta segunda temporada de confinamiento, de semáforo rojo, pero tomados y confiados de la mano de Dios. Por eso la Biblia dice que Él quiere entrar a nuestro corazón para arrepentirnos de nuestros pecados. Él quiere ser el rey de tu vida. Y si tú quieres abrir tu corazón a Jesús y después quieres orar para que tú puedas tener la fuerza de someterte a Dios, resistir esta segunda temporada, y saliendo de esta segunda temporada tú sigas amando a Dios, la bondad de Dios te lleve a amar, primeramente te invito a que le abras tu corazón y lo recibas como tu Señor, como tu Salvador, y como aquel que fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Y si tú lo quieres hacer, te voy a pedir que repitas esta oración ahí donde te encuentras. Yo cierro mis ojos para no distraerme y dile: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia. Te pido en este momento que perdones mi vida porque soy pecador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús, amén. Y te voy a pedir, iglesia, que oremos juntos para terminar este tiempo. Señor, gracias te doy por la iglesia, gracias por esta segunda temporada, porque sé, Señor, que hay más planes para nosotros. Enséñanos a someternos, a resistir y amar. Tres cosas importantes para que nosotros podamos avanzar en victoria, para que podamos caminar, Señor, seguros de que estamos haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús yo bendigo a cada hermano y te doy gracias por su vida. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca. Recuerda que vamos a estar orando toda la segunda temporada, 6 de la mañana. Te puede tocar el privilegio a ti. Recuerda que estamos por medio de Zoom. No olvides asistir a tu célula, porque va a ser fortalecido por medio de la palabra. Cuídate, confía en el Señor y nos vemos en la próxima. Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego.